Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Instrucciones de Jesús. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Mateo capítulo 10, versículos 11 al 13. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Aquí estaba la consecuencia cuando decía que el obrero es digno de su salario. Y la consecuencia es que Dios va a proveer, va a guiarnos a todos los que predicamos el Evangelio, a que hayan personas, hayan casas, familias que nos hospedan, que nos atienden, que suplen nuestras necesidades. Eso se lo dijo a los discípulos. Pero esa no es la motivación ni la preocupación de todo aquel que lidera la obra de Dios. Su preocupación es que el Espíritu Santo nos guíe para que podamos hacer la obra para Dios en su nombre. Y aquí se habla de casas dignas. En el libro de Lucas capítulo 10 y el versículo 7, Jesús dijo: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Muy interesante, que nuevamente repite Jesús, que cuando vayan a una casa, no se preocupen, Dios va a tocar los corazones para que les den lo que necesitan. Ese era el comienzo. No había un salario. Las personas atendían a los discípulos. Hoy hay un salario para el obrero. Las iglesias tienen un salario y así debe ser. Pero el obrero no debe tomar todo lo que entre en la iglesia, porque eso se puede desviar a que hagamos de la obra de Dios como si fuera mi negocio propio. Hay que tener mucho cuidado en eso. Dios proveyó a los discípulos casas para que los alimentaran, para que los suplieran. En el libro de Filipenses capítulo 4 y el versículo 19 dice el apóstol: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir. No debe haber preocupaciones en nosotros. Él va a tocar corazones dispuestos a compartir su hospedaje, su vivienda, su alimento. Ese fue el comienzo. Pero Dios hoy provee un salario para que el obrero pueda sostenerse. Pero provee también casas que hospedan a los obreros. ¿Y qué mensaje tan hermoso presenta en Hebreos capítulo 13 y versículo 2 cuando dice: no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Recuerdan ustedes allá Abraham cuando hospedó los ángeles y allí estaba Dios? A Lot cuando invitó a ángeles a su casa. Cuando tú invitas a alguien a tu casa y lo haces impresionado por Dios, recuerda, son instrumentos de Dios aquellos que presentan el Evangelio. Y nosotros, si somos tocados por Dios y abrimos nuestras puertas de la casa a un obrero, a un predicador, es para que podamos nosotros ser bendecidos, porque era una bendición. Dios bendice a aquellos que lo representan de corazón. Y en Juan capítulo 13 y el versículo 20, el Señor da aquí la conclusión y dice: de cierto os digo, el que recibe al que enviare, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Qué bendición hoy tenemos cuando compartimos el Evangelio y cuando esperamos que Dios supla a través de otras personas para atender nuestras necesidades. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.